Jonathan Felipe Jalisco Junco, soy presidente del área de medicina interna y el día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades autoinmunes del hígado. Bueno, como contenido de este seminario vamos a dar una introducción acerca de las enfermedades autoinmunes del hígado, que son las enfermedades autoinmunes del hígado, las características clínicas, bioquímicas, histopatológicas, no a manera de clase, sino a manera de que sepamos las principales generalidades de cada una, el diagnóstico diferencial, el tratamiento estándar y mi principal objetivo es darles a conocer las nuevas estrategias terapéuticas de estas enfermedades. Bueno, las enfermedades autoinmunes del hígado son una serie de enfermedades, para ser específico 3, las cuales van a tener como sustrato fisiopatológico la autoinmunidad. La diferencia de cada una de ellas es la forma de presentación y específicamente el lugar donde se va a llevar a cabo este ataque o el objetivo de las células o las enzimas blanco. Vamos a tener la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. De las que más vamos a abundar un poquito, que es de la que más encontré yo nuevos avances, es de la hepatitis autoinmune, pero las otras también van a tener su parte dentro de este seminario. Como epidemiología, pues vamos a encontrar que la hepatitis autoinmune tiene una mayor incidencia, 1 por cada 100.000 habitantes va a presentar esta enfermedad y la prevalencia va a ser un mayor, 16.9 por cada 100.000. La cirrosis biliar primaria le va a secundar 1.6 por cada 100.000 y la prevalencia va a ser 1.2 a 2.3 por cada 100.000 y en Europa del Norte se va a presentar aún un poquito más, ¿sí? La colangitis esclerosante primaria, 0.68 por cada 100.000 y 1 a 4 por cada 100.000 la prevalencia. Esta tabla, pues bueno, se realizó en una población en Europa del Norte precisamente, pero hizo diferentes comparativos en Inglaterra, Estados Unidos, y se coincidió que, pues bueno, la hepatitis autoinmune que tiene mayor incidencia y prevalencia, esto es debido a que se va a presentar principalmente en aquellas poblaciones que tienen ciertos o está relacionado con agentes desencadenantes o agentes gatillos como virus, de las principales es el virus C y otras bacterias como E. coli, que también van a estar relacionadas con este problema. Sin embargo, la colitis esclerosante primaria la vamos a tener en menor proporción debido a que la supervivencia de los pacientes con colitis esclerosante tiene una relación principalmente con adenocarcinoma, con CA de colon y colangiocarcinoma. Esto va a disminuir su supervivencia. También está relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esto tiene mucho que ver con la epidemiología. Esta es una gráfica que se llevó a cabo a partir de 1985, en 1995, donde se fue observando cómo la cirrosis biliar primaria en un principio se detectó primero, bueno, de acuerdo a la historia de las enfermedades autoinmunes del hígado, la cirrosis biliar primaria fue la primera que se empezó a estudiar, pero posteriormente, conforme el avance de los estudios inmunológicos, la hepatitis autoinmune pues fue predominando dentro de estas enfermedades. En México no tenemos muchos registros, de hecho casi no hay registros de enfermedades autoinmunes del hígado. Lo único que tenemos es un estudio que se realizó en Guadalajara, donde se estudió la mortalidad de la cirrosis hepática. De estas se buscó la etiología de la cirrosis y pues bueno, donde entrarían las enfermedades autoinmunes del hígado serían a este rubro, las criptogénicas, donde podemos observar que realmente es una población muy baja, pero coincide con el hecho de que una vez más, o como vamos a ver más adelante, en las mujeres es donde hay mayor incidencia de estas enfermedades, sobre todo en la cirrosis biliar primaria y en la hepatitis autoinmune. A continuación vamos a iniciar de menor a mayor con la colangitis esclerosante primaria.
La colangitis esclerosante primaria es un desorden colestásico progresivo, como todas las demás también, pero está caracterizado por la presencia de fibrosis e inflamación en el órgano biliar tanto extra e intrahepático. Esto se empezó a estudiar a partir de 1980 con Delver, como cuando fue a partir de cuando se inició los estudios colangiopancreatográficos. ¿Por qué? Porque se pueden tomar biopsias del árbol biliar y se pueden realizar estudios que revelaron una morfología como la siguiente, que es un árbol florido. Esa es la característica de la colangiopancreatografía a ese nivel. La relación va a ser hombre-mujer 2:1, ¿sí? Entonces esta va a ser de las enfermedades autoinmunes del hígado la que más va a afectar al sexo masculino. De estos, el 75 al 98% se asocia a enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Cuál? El CUSI. Es la principal enfermedad intestinal inflamatoria con la que se relaciona la colitis primaria esclerosante. Pero no así. La enfermedad intestinal inflamatoria, cuando se llega a presentar primero, solo se va a relacionar 2 a 7% con la colitis primaria esclerosante. Ahora, estos dos van a aumentar hasta 12 veces el riesgo de presentar colangiocarcinoma y adenocarcinoma a nivel de colon. Y pues bueno, debe de dejarse como diagnóstico de exclusión después de excluir litiasis biliar, después de excluir cáncer de cabeza de páncreas. Debe de ser un diagnóstico de exclusión, no se debe de intentar identificar de inmediato. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades colestásicas pueden favorecer el aumento de anticuerpos característicos de esta enfermedad. La biopsia no es diagnóstica por sí sola, porque esta va a estar caracterizada porque se va a presentar una fibrosis concéntrica periductal en papel de cebolla en epitelio atrófico. Sin embargo, otras enfermedades como la colangitis infecciosa también pueden presentar este patrón, donde observamos la presencia de infiltrados, ¿sí?, y engrosamiento a nivel de lo que vendría siendo el conducto biliar. De las enfermedades autoinmunes del hígado, las tres indican el trasplante hepático cuando se encuentra hepatopatía a nivel terminal. Pero en la colangitis primaria esclerosante indica la cuarta causa de trasplante hepático, con una sobrevida realmente buena de 97 y 88% al primer y al quinto año. Sin trasplante, los pacientes pueden vivir hasta 12 años si no se llegara a presentar antes adenocarcinoma o colangiocarcinoma. Esto me refiero a cuando ya presentan cirrosis hepática por estasis biliar. El tratamiento, pues realmente no hay mucho que hacer en este sentido. Con el tratamiento es ácido desoxicólico, uso desoxicólico, lo cual pues va a favorecer que haya disminución en la absorción en el sistema enterobiliar, y también va a favorecer la excreción de bilis a través de la orina. Pero no hay más. Se ha intentado realizar con otro tratamiento, con esteroide y inmunosupresor, y realmente no ha habido buenos resultados. Sin embargo, lo que se ha intentado realizar es que la estasis, el tratamiento se va a basar en disminuir la estasis a nivel biliar. Y hay ensayos clínicos aleatorizados en los cuales se han comparado la dosis de ácido desoxicólico, en las cuales la guía nos dice que debe de ser de 13 a 15 miligramos al día, pero solamente va a mejorar los parámetros bioquímicos, que realmente es lo que es el control que se lleva para nosotros saber más o menos cómo vamos.
nuestro tratamiento. Cuando se aumenta la dosis de ácido desoxicólico, mejoran los patrones bioquímicos y colangiográficos. Sin embargo, lo más importante es que nos debe de mejorar, o lo que nosotros esperamos es que mejore los patrones bioquímicos y también los patrones a nivel de biopsia. Conforme se va presentando este proceso inflamatorio, los conductos biliares se va produciendo una estenosis. Entonces, lo que se llegó a observar en este estudio es que el pronóstico a los 4 años era que los conductos biliares no presentaban una mayor estenosis con dosis de 25 a 30 kilogramos día. Realmente con esta enfermedad pues no hay mucho avance y sigue habiendo una alta mortalidad. Vamos con la cirrosis biliar primaria. La cirrosis biliar primaria es una enfermedad crónica, también colestásica, de etiología aún desconocida, pero se presenta la destrucción progresiva granulomatosa de los conductos interlobuliares y septales del hígado, ¿sí? Esta enfermedad empezó a estudiar en 1950, precisamente con una mujer que se presentó con ictericia y prurito intenso. El prurito intenso se desconocía la causa de esa enfermedad, se desconocía la causa de su prurito, hasta que se descubrió que la presencia de ácidos biliares, de bilirrubinas elevadas, era la causa de su malestar. Se presenta una relación hombre-mujer de 1 a 10 entre 50 y 70 años. Se produce debido a un mimetismo molecular. Su base fisiopatológica es mimetismo molecular a nivel de la membrana mitocondrial, en la subunidad E2, principalmente en la enzima de difosfonato deshidrogenasa. Entonces, se habla de una mnemotecnia de esta enfermedad, que es las 5 M's. La IgM, pacientes son mujeres maduras que tienen relación con anticuerpos antimitocondriales. Ahora, el mimetismo molecular está relacionado con bacterias y levaduras. De estas, la principal que se ha estudiado es la bacteria E. coli. ¿Sí? La cirrosis biliar va a presentar 2 fases. La fase presintomática se va a presentar 20 años previos, pero que ya van a tener alteraciones a nivel bioquímico, y la fase sintomática, en la cual la fase sintomática va a estar caracterizada principalmente por astenia y prurito, y también ictericia, pero el prurito va a ser el síntoma que nos va a dar la pauta en estas pacientes. Las complicaciones que se van a presentar en esta enfermedad principalmente van a ser complicaciones colestásicas, y de estas pues también debe de entenderse que van a ser secundarias a la disminución de las deficiencias vitamínicas A, D, E, K, y la presencia de disminución la osteopenia, que va a ser una de las principales complicaciones, y la mala absorción por disminución en la secreción de ácidos biliares. El diagnóstico va a ser bioquímico, serológico e histológico, donde el control que vamos a llevar en ellas va a ser la fosfatasa alcalina, que va a ser 3 a 4 veces el límite de lo normal, y las transaminasas, que van a ser debajo de 3 veces de lo normal, para hacer una diferenciación con otra enfermedad autoinmune del hígado. Las bilirrubinas van a estar muy elevadas, y los títulos de anticuerpos antimitocondriales deben de ser por arriba de 1,40. El diagnóstico histopatológico van a ser diferentes estadios, donde se van a observar principalmente lesión portal, periportal, septal y llegar a la cirrosis. Aquí se va a lograr observar la lesión periportal, el infiltrado periportal. Aquí se van los hepatocitos y los infiltrados, ¿sí? Lo que va a suceder es que, pues bueno, a nivel de los conductos, de los conductillos biliares interceptales, se va a impedir
la segregación, o se va a impedir que los ácidos biliares se excreten. Entonces va a haber una acumulación, lo que va a traer como consecuencia presencia de mayor inflamación y mayor lesión. ¿Qué hay acerca del tratamiento de la cirrosis biliar primaria? Pues bueno, el tratamiento es, como ya les comentaba, todas las enfermedades autoinmunes del hígado indican trasplante cuando la reserva biliar se encuentra a nivel terminal. La sobrevida a los primeros de los 5 años son de 90 y 70%. Es menor. Y sin trasplante es a 15 años. El tratamiento también se va a basar básicamente en ácido desoxicólico. ¿Por qué? Porque no hay... si tratamos con esteroide estas enfermedades, va a aumentar el problema de la osteoporosis. ¿Sí? De los principales efectos adversos es que se va a aumentar la osteopenia y la osteoporosis. Pero el ácido desoxicólico va a favorecer que se retrase el trasplante porque va a haber disminución de la colistasis. Ahora, se han intentado otras medidas, como el uso de bicofenolato, mofetil o acetoprina, pero se observó que solo mejoró los niveles de fosfatasa alcalina, inflamación hepática, pero a los 4 años, de todas maneras, se perdieron todos los conductillos, hubo mayor ductopenia. Así que en esta enfermedad realmente no tenemos muchos avances respecto a... Ahora, en la hepatitis autoinmune, en esta enfermedad sí se ha abordado mucho más, se ha trabajado mucho más. ¿Por qué? Porque el sustrato fisiopatológico, aunque es la inmunidad, es diferente, no hay mimetismo molecular. La historia va desde 1951, cuando describen una mujer con hepatitis, hipergamaglobulinemia y amenorrea, donde le empiezan a estudiar, pero no descubrieron que no había presencia de etilismo, no había presencia de problemas infecciosos, y también se descartaron problemas infiltrativos. Entonces empezaron a estudiar, y es hasta 1956 cuando esta paciente presentó anticuerpos antinucleares y se relacionó con el lupus y se le llamó hepatitis lupoide. Y en 1965 Mackay demostró que mejoraba con la prednisona. A partir de ahí se empezó el estudio intenso de la enfermedad, y como definición tenemos que es una enfermedad inflamatoria del hígado asociada a una regulación inmunitaria alterada con lesión directa al hepatocito. No va a tener relación ni con los conductos ni intra o extrahepáticos, esta va a tener relación directa a nivel hepatocítico. Se va a presentar en 2 picos principales, entre los 10 y 30 años y los 40 y los 50 años, y va a afectar principalmente a las mujeres, y va a haber 2 tipos. De estos 2 tipos hay que resaltar que van a tener una relación importante con respecto a la refractariedad al tratamiento. El tipo 1 va a estar relacionado con anticuerpos antinucleares, antimúsculo líseo y de ALCAS. Y esta enfermedad va a tener otra relación con otras enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis principalmente, aunque también el Sjögren va a estar implicado, y el lupus. El tipo 2 se va a presentar principalmente en mujeres jóvenes y va a tener un peor pronóstico, y va a tener relación con los anticuerpos anti-LKM y anti-hígado citosol relacionados, y va a estar principalmente relacionado con el virus C. Ahora, se ha llevado a cabo una nueva propuesta fisiopatológica acerca de qué es lo que realmente sucede con la hepatitis autoinmune. Tiene relación con el antígeno leucocitario humano, principalmente de tipo 2, donde
va a presentarse o va a favorecer que principalmente se lleve a cabo la lesión al hepatocito. De estos, el antígeno leucocitario humano clase 2, HR4 y HR3, del HR4 va a estar favorecido o va a estar favoreciendo que haya una menor tolerancia inmunológica, ¿sí? Lo que va a suceder, ¿qué va a pasar? Que los anticuerpos, las células T que son reguladoras van a perder esa tolerancia secundaria a una enfermedad infecciosa, a una enfermedad infecciosa o a un medicamento, de estos cuales se habla del virus del sarampión, del virus de la rubiola, del VIH, se habla también del virus C y algunos medicamentos como el diclofenaco, algunos anti-TNF y también se ha hablado de la nitrofurantoína. Estos van a favorecer que haya pérdida de la regulación o de la tolerancia de las células T y que haya aumento o que haya pérdida y desconocimiento por parte de las células efectoras CD8 y NK. Aquellos hepatocitos que presenten antígeno leucocitario humano clase 2, variedad HR4, van a tener o van a ser atacados por estas células. No así, y entonces esto va a favorecer una mayor recidiva al tratamiento. Esto es muy importante a nivel de tratamiento. El diagnóstico no se va a llevar a cabo, va a ser muy difícil hacerlo clínico. Del 75%, del 100% de los pacientes, apenas 25% va a presentar hepatomegalia y el 15% va a presentar esplenomegalia. Son los únicos dos síntomas que podríamos identificar en estos pacientes. A nivel bioquímico, lo que vamos a encontrar van a ser aumentos de las transaminasas 10 veces de lo normal, principalmente la TGO, y la fosfatasa alcalina va a ser normal y las bilis van a ser menor a 3 miligramos, a diferencia de las otras enfermedades autoinmunes del hígado. La serología, vamos a encontrar anticuerpos ANA, que debe de ser mayor a la dilución mayor 1 a 320 en patrón homogéneo, que tiene mucha similitud con el lupus. Los anticuerpos antimúsculo liso, de mayor a 1 a 160, y los PANCAS, que no se van a encontrar en todos los pacientes, pero si llegamos a encontrar PANCAS en los pacientes, tenemos que relacionarlos con alguna otra enfermedad autoinmune, buscarlos. Y los anti-SLA, anticuerpos solubles, que si llegamos a encontrar anticuerpos solubles, podemos decir que sí nos estamos encontrando con una hepatitis autoinmune de tipo 1, casi. En la tipo 2 se va a presentar los anticuerpos anti-LKM, liver kidney, y van a ser mayor de 1 a 180. En el diagnóstico histopatológico, lo que vamos a encontrar principalmente van a ser infiltrados linfocitarios, células plasmáticas y hepatitis de interfaz y parénquima en sacabocados. La hepatitis de interfaz habla de una infiltración de los linfocitos que va con respecto a la región centrolobulillar. Se va a observar como una zona de hepatocito normal y una zona con infiltrados. Esto nos habla de que la enfermedad está progresando, pero también va a ser un parámetro para decir en qué momento, si nuestro tratamiento está siendo adecuado. Si encontramos esa interfaz se va acercando cada vez más a la región centrolobulillar, quiere decir que la enfermedad está progresando. Se hicieron en 1999, el Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune hizo unos criterios simplificados donde solamente contaron los anticuerpos y la presencia de la inmunoglobulina IgG para hablar de un diagnóstico probable o de un diagnóstico certero de la hepatitis autoinmune.
El pronóstico de historia natural de la enfermedad es que tiene una supervivencia a los 5 años y tratamiento de 50% y a los 10 años de 30%. Lo cual nos habla que esta enfermedad tiene mayor mortalidad que las demás y que 20% de los pacientes van a progresar a pesar del tratamiento. La falta de respuesta al tratamiento de los 7 a 14 días nos va a hablar de que esta falta de respuesta va a tener una mortalidad de 50%. Pero los pacientes que reciben tratamiento y que tuvieron una recidiva y que no tuvieron una buena respuesta al tratamiento van a tener menos complicaciones por hipertensión portal. Las varias esfaquias que se van a encontrar en estos pacientes van a ser del 1 al 2%, es decir, los pacientes que presentan esta hipertensión portal no van a presentar tanto varices esfaquias como otras causas de hipertensión. El carcinoma hepatocelular se presenta en 7% de los pacientes posterior a la cirrosis. Por lo tanto, se habla de que por lo menos inicialmente cada año se debe de llevar un control de CA19-9. Ahora, el tratamiento pues también indica trasplante en la hepatopatía terminal. La sobrevida de estos pacientes es mayor a los 90 años, pero con tratamiento específico. El 30% van a desarrollar enfermedad recurrente que van a estar muy relacionados con el antígeno de discompatibilidad que esté alterado. Las indicaciones de inicio de tratamiento en estos pacientes van a ser la transaminasemia, que se encuentre más de 10 veces y al doble, más la hepatitis de interfase, o la inmunoglobulina G más de 2 veces su valor de lo normal. Ahora, ¿qué nos dice la guía acerca del tratamiento? El tratamiento inicial debe de ser con prednisona, con un esteroide, y esto se empezó a estudiar debido a que más o menos en los años 70 se observó que la prednisona tenía la capacidad de inhibir el factor de crecimiento beta y por lo tanto la disminución o la progresión de la fibrosis con prednisona. Si hay dos tipos de inducciones que se pueden llevar a cabo, inducción a remisión. Una es con monoterapia o uno es en tratamiento combinado. En la monoterapia son dosis altas de prednisona por 4 a 6 semanas. Sin embargo, con esta tenemos muchos mayores efectos adversos. Y tenemos el otro tratamiento, la prednisona más la azatioprina, que es el tratamiento que tiene mayor recomendación, en los cuales nos habla de prednisona y inicialmente 40-60 miligramos por 4 a 6 semanas y posteriormente se va a disminuir a 5 a 10 miligramos y se va a agregar la azatioprina. Ahora, después de esos 3 a 6 meses que se llevó a cabo ese tratamiento, se debe hacer una revisión bioquímica. Las metas para decir que hay una remisión es que las transaminasas hayan regresado a su nivel normal. Si posteriormente hay disminución de las transaminasas a su nivel normal, se debe de dar 3 meses más de tratamiento con azatioprina, 2 miligramos por kilogramo día, y se va a llevar a cabo una nueva revisión bioquímica. Si después de esto las transaminasas persisten en su nivel normal, se va a mantener la azatioprina hasta por 12 a 24 meses, es decir, por 2 años más. En teoría debe de haber una remisión, pero la guía solo habla de que el control se va a llevar a cabo a través de transaminasas. Nunca habla que el control se lleve a través de biopsia.
que realmente es lo más importante en esta enfermedad, porque cuando hay una remisión con transaminasas, lo más seguro es que todavía haya un proceso inflamatorio a nivel hepático. Ahora, 50% recidiva en los primeros 6 meses y 70% a los 36 meses. La duración del tratamiento se deberá de llevar de 1, 2 o 4 años. Esa es una pregunta que se realizaron en este estudio, donde con 30 pacientes que llevaron esquema combinado, prednisona más isotretinoin, la remisión al primer año solo fue de 10%, a los 2 años fue del 17% y a los 4 años fue del 67%, por lo cual se recomienda que el tratamiento se lleve durante más tiempo. Entre más tiempo el tratamiento, mayor va a ser la respuesta a él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los pacientes no remiten? Una es el momento en el que se retira el esteroide y se inicia la acetioprina. En la guía recomiendan, como les comentaba, cuando se normalicen, recomiendan, que sea de 3 meses. A los 3 meses iniciar la acetioprina. Pero lo que realmente se debe de ver es que las transaminasas, la acetioprina se debería de iniciar cuando las transaminasas hayan disminuido por lo menos 2 veces, o estén por lo menos 2 veces el valor, el límite normal de estas. Porque la acetoprina induce hepatitis idiopática. Entonces esto también puede favorecer que hay una confusión entre si realmente hay una remisión o es secundario a la acetoprina. Otra es el incumplimiento. La prednisona tiene distintos efectos adversos y se observó que por lo menos 10 al 15% de estos efectos adversos remiten cuando se suspende la prednisona. Entonces ese es otro factor que podría favorecer la recidiva en los pacientes. La persistencia de la inflamación histopatológica, es decir, lo ideal que se debería de hacer en la segunda revisión bioquímica sería una nueva biopsia y revisar si hay aumento en la interfase, en la hepatitis de interfase, o ya se detuvo. Entonces, si hubiera aumento o persistencia de la inflamación a nivel histopatológico, el tratamiento debería de seguir. Sin embargo, esto no se lleva a cabo, solamente el control es con las puras transaminasas. Y la otra son las variantes overlap o las variantes de sobreposición, en las cuales las reales variantes de sobreposición solo son 10%, pero la hepatitis autoinmune se relaciona con ambas, con la quitis esclerosante y la cirrosis biliar primaria, pero la mayoría de ellas van a llevar al final, realmente solamente son progresiones, son de colangitis a hepatitis o de cirrosis biliar primaria a hepatitis autoinmune. Ahora, se ha intentado quitar o buscar nuevas alternativas con otros esteroides y se han realizado diferentes estudios, uno de ellos con budesonide, en las cuales 103 pacientes se trataron con budesonide 3 miligramos más acetoprina y 105 con prednisona más acetoprina por 6 meses, llevando a cabo el mismo, de acuerdo a la guía. Y se observó que en budesonide 60% de los pacientes sí remitieron, y con prednisona 38% remitieron. Aparentemente budesonide había tenido mayor remisión que los demás, pero también solamente llevaron control con transaminasas. De los 87% de los pacientes que recibieron 6 meses con prednisona, después recibieron budesonide y disminuyeron los efectos adversos que previamente se habían presentado con la prednisona. Sin embargo, más adelante, en el
complemento del artículo, comentan que se les llevó a cabo a 70 de estos pacientes, se les realizó una biopsia a los 4 años y se observó que todavía permanecían con inflamación. La otra es con el micofenolato mofetil, se intentó sustituir como primera línea y se trataron directamente 80 pacientes con mofetil micofenolato para la inducción y mantenimiento en la remisión sin tratamiento, pero esto fue por 26 meses. Se observó que 89% de los pacientes remitieron en 3 meses y 59% remitieron completamente. 30% tuvieron recaída y 3 o 4% descontinuaron el tratamiento por efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. Ahora, ¿qué hicieron después? Dijeron, ok, micofenolato mofetil pudiera llegar a tener mayores efectos adversos, vamos a usarlo como segunda línea. Entonces, lo que hicieron fue que 37% que fallaron la terapia estándar les dieron micofenolato de mofetil en lugar de continuar con la acetoprina, y de esto solo 39% o 14% presentaron remisión total a los 2 años y 28 pacientes que no respondieron previamente con acetoprina, solo 12 respondieron con mofetil micofenolato. De esto se concluyó que si hay una recidiva con acetoprina, es difícil que la vaya a ver como mofetil micofenolato, y tiene que ver principalmente con el tipo de hepatitis, y se observó que fue principalmente en pacientes con hepatitis autoinmune tipo 1. La otra, pues se ha intentado nuevos abordajes con rituximab, pero solamente hay casos, reporte de casos donde se han intentado llevar a cabo tratamientos por un tiempo largo, aproximadamente 5 años, pero solamente lo que se ha observado es que se ha disminuido las transaminasas, pero no hay un mayor seguimiento de estos pacientes y no se han hecho en grupos grandes. Otros han sido con anti-TNF-alfa, infliximab, que aunque se sabe que pueden inducir hepatitis autoinmune, hay un reporte de un caso de un femenino de 19 años en la cual tuvo una recidiva al tratamiento estándar y fue difícil tratamiento, y se observó que respondía al infliximab en los 10 meses. Sin embargo, no continuó con el tratamiento. No hubo seguimiento de este paciente. Todos son reportes de casos. Enfermedades autoinmunes del hígado. La cirrosis biliar primaria fue la primera que se empezó a estudiar, pero posteriormente, conforme el avance de los estudios inmunológicos, la hepatitis autoinmune pues fue predominando dentro de estas enfermedades. En México no tenemos muchos registros, de hecho casi no hay registros de enfermedades autoinmunes del hígado. Lo único que tenemos es un estudio que se realizó en Guadalajara, donde se estudió la mortalidad de la cirrosis hepática. De estas se buscó la etiología de la cirrosis, y pues bueno, donde entrarían las enfermedades autoinmunes del hígado serían a este rubro, las criptogénicas, donde podemos observar que realmente es una población muy baja, pero coincide con el hecho de que, una vez más, soy residente del área de medicina interna, y el día de hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades autoinmunes del hígado. Bueno, como contenido de este seminario vamos a dar una introducción acerca de las enfermedades autoinmunes del hígado, qué son las enfermedades autoinmunes del hígado, las características clínicas, bioquímicas, histopatológicas, no a manera de clase, sino a manera de que sepamos las principales generalidades de cada una, el diagnóstico diferencial, el tratamiento estándar, y mi principal objetivo es darles a conocer las nuevas estrategias terapéuticas de estas enfermedades. Bueno, las enfermedades autoinmunes del hígado son una serie de enfermedades, para ser específico 3,
las cuales van a tener como sustrato fisiopatológico la autoinmunidad. La diferencia de cada una de ellas, como bacterias como E. coli, que también van a estar relacionadas con este problema. Sin embargo, la colitis esclerosante primaria la vamos a tener en menor proporción debido a que la supervivencia de los pacientes con colitis esclerosante tiene una relación principalmente con adenocarcinoma, con CA de colon, y colangiocarcinoma. Esto va a disminuir su supervivencia. También está relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esto tiene mucho que ver con la epidemiología. Esta es una gráfica que se llevó a cabo a partir de 1985, en 1995, donde se fue observando cómo la cirrosis biliar primaria en un principio se detectó primero, bueno, de acuerdo a la historia de las enfermedades, es la forma de presentación y específicamente el lugar donde se va a llevar a cabo este ataque o el objetivo de las células o las enzimas blanco. Vamos a tener la colangitis esclerosante primaria, la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. De las que más vamos a abundar un poquito, que es de la que más encontré yo nuevos avances, es de la hepatitis autoinmune, pero las otras también van a tener su parte dentro de este seminario. Como epidemiología, pues vamos a encontrar que la hepatitis autoinmune tiene una mayor incidencia. 1 por cada 100.000 habitantes va a presentar esta enfermedad, y la prevalencia va a ser un mayor de 16.9 por cada 100.000. La cirrosis biliar primaria le va a secundar 1.6 por cada 100.000, y la prevalencia va a ser 1.2 a 2.3 por cada 100.000, y en Europa del Norte se va a presentar aún un poquito más, ¿sí? La colangitis esclerosante primaria, 0.68 por cada 100.000 y 1 a 4 por cada 100.000 la prevalencia. Esta tabla, pues bueno, se realizó en una población en Europa del Norte precisamente, pero hizo diferentes comparativos en Inglaterra, Estados Unidos, y se coincidió que, pues bueno, la hepatitis autoinmune, que tiene mayor incidencia y prevalencia, esto es debido a que se va a presentar principalmente en aquellas poblaciones que tienen ciertos o está relacionado con agentes desencadenantes o agentes gatillos como virus, de los principales el virus C y otras bacterias.